en aquel de 7 cosas preciosas, decía, si se procuran más referencias acerca de las promesas, véase la serie Preciosas y grandísimas promesas, que es una de las cosas que toca ese estudio. Entonces fui a ver y efectivamente está en un volumen anterior de la revista. Esta revista salía cada cierto tiempo. Es impresionante porque el primer escritor fue Bullinger, quien lo sacó a finales de 1800 y se ha mantenido hasta 1970 y algo, o sea que muy reciente. Pero la fidelidad de la gente, recuerdo haber leído en una de las publicaciones que es precioso volver atrás y ver que no hay contradicciones, porque realmente se procura la escritura y por eso también últimamente me dedicaba a escribir artículos de los últimos, porque veo cómo engrandece la luz que aparece con Bullinger y no se contradice, pero alarga la luz, la iluminación. Entonces, yo siempre le pregunto al padre, pues, sobre todo el poder que hoy está disponible, ¿no? El poder de la resurrección. Y es como todas las cosas, es decir, yo no conozco bien qué es este poder, pero fíjate, es de las cosas que trae Efesios. Ese es demasiado grande, o sea, pero qué bonito en la última reunión, como Amparo habló de no pretender comprender a nuestro Padre. O sea, lo único que hacemos es aguardar que su luz nos vaya iluminando el entendimiento, pero hay cosas escritas demasiado sublimes, demasiado altas, porque fíjate, dice que el poder que hizo a Jesucristo levantarse de la muerte es el mismo poder que opera en nosotros. O sea, ¿qué es esto? Uf. Entonces, quiero comprender algo más, porque creo que hay ahí una mina. O sea, es además como nos llama nuestro Padre la atención con los tesoros que hay ahí, en esa carta de Efesios. Si está ahí escrito, y realmente las palabras han sido fielmente copiadas como están, pues imagínate, o sea, que nosotros tengamos dentro no el poder que había disponible en Pentecostés, sino un poder superior, por supuesto, porque es el mismo que operó, esa es la palabra, el mismo que operó la resurrección, ¡wow! Y que lo traspasando los cielos lo llevó hasta la diestra del Padre para tener la gloria con él que siempre tuvo antes de hacerse hombre. Eso está en nosotros. Y yo digo, bueno, pues como todas las cosas, aguardando, viendo, eh, este estudio me aclara, me da un poquito de luz en que algo que no es nuevo, que es exactamente practicar la presencia de nuestro Padre. O sea, nosotros estamos fundidos en Él. Esto es practicar y de hecho muchas veces, ¿no?
nos proponemos, esa fusión con el Padre. El Padre y yo uno somos, y Jesucristo ruega para que ellos también sean uno, como tú y yo. Y dice Jesucristo, yo en ellos, tú en mí, y todos de uno. O sea, hay una fusión, un engranaje, algo, no sé cómo explicarlo, pero una juntura divina además, ¿no? O sea, que es mucho más firme que las soldaduras de los hombres cuando están soldando dos piezas. Cuando una soldadura es bien hecha, yo recuerdo que trabajaba en la finca y había una persona que trabajaba con los hierros y una vez le pregunté y me enseñó algunas veces se ponen aquellas máscaras porque si no puede hacer daño a los ojos, y él me explicó que cuando la soldadura es bien hecha es mucho más resistente, es decir, el objeto que tú has soldado podrá partir por otro sitio, pero no por ahí. Bueno, pues me gustó porque tiene una aplicación con la juntura que nosotros tenemos con nuestro Padre. Él dice que nadie nos quitará de sus manos y que Él es poderoso para guardarnos. Eh, y entonces, como os estaba diciendo, esto no es nada nuevo, pero sí que lo veo con mucha más naturalidad y que esto tiene que ver con este tal poder de la resurrección. Es algo que ahora en este nueva serie de artículos preciosas y grandísimas, además está escrito, la traducción inglesa es la más grande, en español es grandísima, que me parece también una muy buena traducción. El autor hace mucho hincapié en que el orden en que están escritas las palabras, y el orden es, puesto que tenemos estas preciosas y grandísimas promesas, y luego viene, entonces, limpiaros de toda contaminación de carne y espíritu. Y dice, revertir este orden es lo que hace la religión. Se pretenden limpiar para conseguir esa unidad con nuestro Dios. Y dice, es y resulta en la fatalidad. Y es verdad, es cierto. O sea, cuando yo me proponía esa juntura, es porque no tenía la convicción de que la obra ya estaba hecha y acabada. De manera que todo esto me está produciendo algo muy provechoso. Viendo esa juntura, el resultado, ¿por qué? Porque es lógico, nosotros estamos en su presencia, pero su presencia en esa soldura tan firme, y no se nos ocurre salirnos de ahí, porque estamos tan protegidos, estamos tan amados, estamos... es precioso, porque además el autor dice que lo que ahí está escrito, cada uno tiene que sacar lo que conlleva, porque tiene que ser el Espíritu a explicárselo a cada uno. Él dice, nosotros solo decimos el hecho, lo que hay ahí. Y el Espíritu es el que te da entonces la imagen correcta para que sea algo eficaz y práctico. Y es muy bonito porque es verdad que
cuando yo estaba en el Ministerio del Camino, pues casi por convicción, era muy permisivo a hacer cosas que en las escrituras no las veía escritas. Me daba miedo leerlas. Me daba miedo. Es decir, ¿cómo es que mi padre me dice para huir de esas cosas? Si sabe que yo tengo un corazón pecaminoso. Entonces, es cierto, ese reconocimiento es algo muy bueno, pero eso no debe ser, como dice Romanos, una excusa para pecar. Y sin embargo, yo pecaba y decía que eso era lo normal. Y sabía que había algo equivocado porque lo leía en las escrituras. Entonces, el orden, por eso dices el autor, que es teniendo, primero teniendo, imagínate, ya tienes esa juntura con Dios, es que ni se te ocurre, no se te ocurre, no te apetece, no caes en la concupiscencia, en el deseo del pecado, no vas detrás. ¿Por qué? Porque es la obra que Él va llevando contigo a cabo, que es lo que juzgo, que tiene ese tal poder de resurrección que nos transforma. Y nos transforma ciertamente en lo que oímos de Amparo en la última reunión. Dios no se contenta con menos y va a hacernos iguales a Cristo. Esto es muy difícil de asimilar. Igual que muchas cosas en la palabra, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que supera también todo lo que podríamos haber pensado o imaginado. Son cosas que no se pueden explicar con palabras. Pero me doy cuenta que ciertamente a lo que antes era propenso, me puedo referir a cosas muy concretas como el alcohol, como, en fin, un montón de cosas que yo pensaba, aquí no hay ningún problema, yo soy justo, Dios me ha hecho justo, pero no, luego íbamos a la palabra y decía, no toméis esto como motivos para satisfacer los deseos de la carne. Y yo decía, aquí hay una contradicción, porque yo soy un hombre pecador y a mí me ha justificado Cristo y es una forma muy, muy baja de vivir. Es decir, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso teníamos que repetirnos, yo soy justo, Dios en Cristo me ha hecho justo. No, el justo es Él, justo no hay ninguno y es bueno el reconocimiento, pero lo que está escrito en la palabra, el temor de Dios es precioso. Es como todo, el término temor humanamente no significa más que miedo. Tengo temor de la persona o de la circunstancia. Pero el temor de Dios es ciertamente que nos compunge su amor. Y lo que es hermoso es ver desaparecer todo lo carnal por la obra que Él va llevando, lo cual ciertamente se requiere un poder de resurrección. Y si nosotros, como dice la palabra, estamos muertos en delitos y pecados, tiene que ver con esta transformación que va llevando Él. De manera que entender los órdenes de las palabras, Él no te dice límpiate. Él no te dice límpiate, teniendo estas grandísimas promesas. ¿Y cuáles son las promesas? Están explicadas. Yo seré para ellos padre, vosotros me seréis hijos. Y es en esa relación, ciertamente, que desaparecen las cosas que nos hacen daño.
que nos hacen daño. Es cuando es verdad que, como te digo, esto no es nada nuevo, sino que se va haciendo un poquito más de luz. Y veo lo que ahora Dios nos dice de la santidad. ¿Qué es santidad? La santidad es apartarnos, alejarnos, que es mismo la palabra que utiliza. No alejaros de lo inmundo. O sea, ese alejar, esa santidad, es algo que viene como resultado de tu fusión en Cristo con Dios, así mismo. Y estamos todos los días. Y eso no podemos confundirlo con tener mucha palabra o otras veces una sensación. No, porque está por encima de todas esas cosas. Está por encima. Yo lo acostumbro intentar explicar, porque no es fácil, que es como el oxígeno que respiramos. Fíjate cómo Pablo a los atenienses, cuando estaba en el Areópago a hablar con ellos, decía que había hecho a todos los hombres de una sola sangre y que para que, si de alguna manera palpándolo, lo puedan encontrar. Y la siguiente frase es, pero ciertamente Él está muy cerca de nosotros. ¿Cuál es el ¿Cuál es el problema? El problema es nuestra venda, que no lo vemos. Y la venda es el pecado, pero Cristo vino para quitar la venda, para quitar el pecado. De manera que, claro que sí, va abriendo nuestros ojos del entendimiento y de esa forma sencilla, haciéndonos ver que nosotros no nos limpiamos. No, ese es el camino de Caín. Yo me voy a limpiar, no voy a comer esto, no voy a hacer aquello, me voy a levantar muy temprano por la mañana. Ese es el camino de las obras, que es opuesto al de la gracia. La gracia es ciertamente, como ya estamos repitiendo hace mucho tiempo, el permitir su obra. Y entonces ver, porque trae resultados, trae muchos resultados. Trae todos sus frutos, los suyos, que nosotros no teníamos. Es algo que es precioso ver lo que más para mí se manifiesta es la paciencia en el sentido de el aguardar tranquilo. Eso es algo que yo no tenía en mi vida. Esto es algo, esa paz, fíjate, la palabra paciencia es muy hermosa porque es como la ciencia de tener paz. Y eso es lo que trae Jesucristo. Eso no estaba en nosotros, en mí por lo menos no estaba. Yo siempre deseando hacer cualquier cosa que me mantuviera ocupado, no, eh, hoy no, hoy consigo, porque mi Cristo ha conseguido quitarme esta venda. Entonces cada vez nos deja más pacíficos. Es cierto que tenemos el viejo hombre que está siempre, dice nuestro Padre, no nos engaña, se rebela contra estas cosas. Y por eso como que nos cansamos algunas veces, pero ya sabes dónde vamos, que no sea contigo, porque es aquí donde está la verdadera vida. De manera que este poder de resurrección no es otra cosa, sino que cada vez estamos más fundidos y que además esa fusión la está llevando a cabo nuestro Padre, lo cual nos quita muchísima carga. No somos nosotros, sino Dios en Cristo en nosotros. Y esto para Él es precioso que lo hayamos visto. Esto es lo que Él llama que no solo Cristo, sino nosotros somos preciosos a sus ojos. ¿Por qué? Porque le damos su lugar, como siempre ha querido, como va a acabar todo, en su presencia y como Él se lo ha propuesto, siendo Él todo en todos. Lleve el tiempo que lleve.
Y el milenio igualmente va a ser un tiempo también para que las personas tengan esta fusión con Él. De manera que, precioso. Ciertamente, lo es, porque es muy bonito. A mí lo que me ha hecho de alguna manera la diferencia es el amor, ¿no? El amor del Padre, el amor que el Padre tiene por ti, ¿no? Exclusivo, por cada uno de nosotros, y es eso, es que es personal e intransferible. Y de tal manera que cuando una persona te sientes amada de esa manera, con ese amor incondicional y con esa grandeza y ese cuidado, protección y más allá de lo que podemos expresar, tú todo lo que quieres es como dar de vuelta, ¿no? O sea, agradar, pero primero porque Él nos amó primero, como decíamos el otro día, ¿no? Bueno, no lo decimos nosotros, lo dice Dios en su palabra, ¿no? Entonces, ahí es lo que te va derritiendo, yo creo, ¿no? Y deshaciendo todas esas concupiscencias de la carne que todos tenemos, corcho, es que todos tenemos, unos por un lado, otros por otro, pero todos tenemos debilidades, ¿no? Y la carne sigue siendo débil, por supuesto, a pesar de que hay un progreso, una limpieza, porque por amor sucumbes, es que sucumbes y de alguna manera es eso, o sea, yo creo que pasa incluso en las relaciones humanas, ¿no? Yo me acuerdo de venir bastante dañada de otras relaciones y anteriores a mi marido y de alguna manera estaba así, ¿no? Estás con las armas puestas. Sin embargo, el amor que Pablo, te lo comentaba el otro día, Juan, que Pablo tiene, la familia que Pablo que tiene, amor de verdad, bueno, a nivel humano, ¿vale? Me ha ido haciendo derretir, deshacer, suavizar, y esto en este grado sumo, ¿no? De Dios para nosotros. Lo comparo sin poder compararlo, vaya, manteniendo las distancias, respetando, por de alguna manera decirlo. Pero, y ese amor es el que a mí me ha ido disolviendo todas esas acritud, amargura, irritación, ¿sabes? Y claro, te vas despojando, es que es verdad, te va despojando y son cargas que te vas quitando. Y de pronto es que te sientes que vas libre y que flotas en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque te has quitado todo ese lastre, ¿no? Jolín, como la película de ¿cómo se llamaba esta? La misión, ¿no? Que tiene una carga de condenación porque mata a su hermano y lleva esa carga que lleva una armadura a cuestas y va subiendo todo por las montañas con la carga a cuestas, ¿no? Con la armadura. Bueno, pues se la corta al final el misionero este y tira ya ese lastre, ¿no? Tira ya ese lastre de una vez y es que realmente esas cargas que todos llevamos y todos traemos y que Dios nos va despojando y creo que es el círculo virtuoso que va de más a mejor y te vas despojando y te vas limpiando y te vas liberando y quieres responder con el mismo amor, ¿no? De alguna manera. Y claro, es esto y luego esto, ¿no? Sí, sí. Ah, Ese es de los versículos que más me repetía yo. O sea, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. Pero no eran más que vanas repeticiones, porque estaba siempre puesto en exactamente. O sea, es mi disciplina, es mi estudio, es mi dedicación, es mi. Y sí, ahí una repetición de la repetidera prácticamente. no era más que una vana repetición. O sea, ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Es que no, ahora Cristo es todo en todos. Y si esto sucede, entonces el resultado natural tiene que ser eso. A su tiempo. No es que veamos los cambios compulsivos, no es que veamos Que en ya absoluto. mañana, No, ¡pum! No.
Eso que era queríamos lo nosotros. que era lo que estábamos prácticamente tratando mejor dicho, esforzándonos en todo sentido antes, que era si repetimos esto, entonces será así, porque una cosa que como siempre lo he dicho es que ahora nos sentimos más livianos y tenemos un andar mucho más tranquilo, que es lo que pienso que se siente en el cuerpo, que realmente es un solo sentir prácticamente lo que estamos viviendo. Y las cosas en las que tomé nota, porque iba tomando nota mientras tanto, y las cosas en las que estamos tienen una naturalidad, una sinceridad, o sea, un respeto, que a veces ni siquiera encontramos el nombre para poder describir lo que se está sintiendo respecto a esa tranquilidad. Y realmente esto que tú estás diciendo es la respuesta de lo que estoy sintiendo, porque nos estamos transformando, pero yo decía, porque yo decía, bueno, padre, ¿será que es normal? Porque obviamente a veces, porque como siempre hemos estado en un estado de agitación, de angustia, de repetición de la repetidera, de esto, de lo otro, y veíamos que nada cambiaba absolutamente, y ya en este momento que estamos sintiendo en el cuerpo como tal esto, entonces tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, Juan. No estamos detrás de esa mente pecadora, porque es que ni siquiera nos dan ganas. Yo creo que nos está pasando a todos, ni siquiera nos dan ganas de pronto de lo que algún día hacíamos o esto, es difícil volverlo a hacer porque, como tú dices, la santidad es para apartarnos, para alejarnos. Y, por ejemplo, en Hebreos 9, como dice el versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora yo digo, entiendo muchas cosas, obviamente a través del Espíritu, porque esta tranquilidad es la que nos hace estar en esa conexión divina, prácticamente tranquilos con esa conexión directa, porque si no tuviéramos, si andáramos como andábamos tan agitados que ni siquiera absolutamente nada, porque no estábamos haciendo nada, de hecho, pues simplemente ni teníamos la oportunidad de escuchar ese espíritu, porque no podíamos, no podíamos, por la misma naturaleza, porque estaba siempre más arriba de nosotros y no sabíamos ni siquiera cómo saber que ese espíritu creciera, que ese Cristo que está en nosotros siguiera creciendo. Entonces, o sea, cuanto más que esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, cuando tú dices o sea, prácticamente el propósito de nuestro Padre es ese, yo digo, Dios mío, estoy entendiendo tantas cosas, porque igual no nos olvidamos de esta naturaleza, como dice Charo, pero eso no quiere decir que no estemos disfrutando también de estar ahí sentados en esos lugares celestiales, que es lo que estamos viviendo. Entonces, pues simplemente quedo como siempre sorprendida de esas respuestas que nos da siempre el Padre, ya sea o cuando nos reunimos nosotros a través de un hermano en Cristo, o de que hace parte del cuerpo, o cuando leemos, o cuando simplemente oramos, hablamos con nuestro, o sea, son tantos aspectos que ahora digo, wow, o sea, es esto. Es esto. Sí, lo hermoso es que decimos, Él nos deja algo de nuestra parte. Esto también es precioso. O sea, nosotros tenemos una parte, pero es que esa parte que Él nos deja nos capacita completamente para llevarla a cabo. Y yo estoy viendo que esa participación nuestra es permitir.
permitir que Él haga. Esa es la que Él no puede tocar en el libre albedrío de las personas. Ese es el permitir. De ahí que reconocer lo que Él nos dice, que en la carne no hay nada de bueno, la carne para nada aprovecha, son palabras duras, pero el que las reconoce, claro que permite, sáname, o sea, sáname a sí mismo, o sea, quítame la venda y cuanto antes, ¿no? Y, por tanto, hay una participación nuestra que hace esa vida personal que Charo estaba hablando y que todos hablamos y que estos autores dicen, ponemos el hecho. Esto tiene que sacar la conclusión cada uno personalmente en esa vida con el Padre, en Cristo. Y a cada uno el Padre, esto sí que es cierto también, no puede haber un Dios que le diga una cosa a uno, otra cosa a otro, que sean cosas dispares, no, sino que el que me ve, dice Cristo, reconoce si las palabras que tú hablas son de Dios. Sí, esto es lo que también ocurre cuando la comunión es ciertamente Cristo el que la va juntando, el que va juntando las coyunturas y los tuétanos por donde pasa la edificación. Nosotros somos medios, la edificación la da Él a través de estas coyunturas y tuétanos que se entrelazan entre sí, lo cual es precioso, es una figura del cuerpo, cómo va a funcionar y cómo se edifica. Además, este edificio está lleno de piedras vivas. Cuando él dice la piedra angular, que es curiosísimo, la piedra angular del edificio de todo es Cristo. Y yo no sé si conocéis cómo eran hechas las construcciones romanas, era todo hecho en una piedra. Había la piedra fundamental sobre la que todo el edificio estaba ahí encajada. Y es curiosamente ángulo porque aquí son los de un llamamiento, aquí son los de otro llamamiento. La piedra angular de todos los llamamientos es Cristo. Y es hermosísimo, y cada cuerpo por su sitio, pero todo en conjunto va haciendo el edificio de Dios. Lo que es hermosísimo. Nos quedamos fascinados porque siempre me acuerdo de, tú creo que lo conoces, Miguel Bento López. Miguel, el marido de Teresa Melo, que siempre ha confesado que él no quiere ir al cielo. Él no quiere ir al cielo. No, y yo decía, ¿cómo puede ser? Es muy posible. Es muy posible que él tenga Él decía que en el cielo no pasa nada, que aquí es donde pasan las cosas. Yo en la tierra siempre. Y es un excelente hermano y lo pasamos muy bien cuando estamos juntos. Sí. Pero Hasta luego. Es como, bueno, hasta luego. Pero es precioso porque yo estoy seguro que, ¿por qué no? Él tiene su idea, él tiene su vida con Dios, además practica mucho la presencia y tiene su destino, es decir, tiene su cuerpo. Lo que es hermoso es eso. No hay que... Por eso nos dice nuestro Padre, no juzguéis antes de tiempo. Ocuparos vosotros cada uno de vuestra propia salvación. Y fíjate, eso también nos ha quitado un peso enorme. ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién? Sabemos que nuestro Padre es justo, santo y bueno. Y que es 100 veces mejor de lo que podemos imaginarnos nosotros. Así que ahí también nos ha quitado mucho peso, o sea, andamos también livianos en ese sentido y no juzgamos a nadie. Y el resultado natural de todo esto es que mejoran nuestras relaciones con nuestro prójimo. ¿De qué manera? En todo sentido, sí, es cierto. ¿Sarita está?
La Sara veo parece que está conectada, pero no tiene, ¿no?, la cámara. No, seguro. Está No, muteada. está el audio. Sí, es precioso como el autor de estos artículos, los varios versículos, como ciertamente en todo lo que nuestro espíritu nos pide, viene primero un orden, y el orden es Cristo. Si ciertamente andamos en Cristo, estas cosas tienen por naturaleza que desaparecer. Y nada porque nos propongamos vivir así. Sino, y esto es la belleza, esto es lo que tú dices, nos constriñe, nos compunge. El amor de Dios nos compunge. De tal manera que ahora, mismo que, y fíjate, o sea, ciertamente la vieja naturaleza, Pablo llega a decir, para que no me enaltezcan las revelaciones que me va dando. Es verdad, porque reconocemos que esto es muy precioso también, que nada en nosotros había de esta paz que hay ahora, de esta confianza, acercándonos al trono de la gracia con denuedo, porque vamos vestidos de la túnica de piel que es Cristo, y Él es el que se presenta, de esa manera nos presentamos. Entonces llegamos allí con la verdadera humildad y mansedumbre que se requiere estar en la presencia de nuestro Padre. Y todo esto es la obra suya. Es que ves características que para nada eran cosas que en mis, yo creo que 50 años de cristiano había sentido jamás, ¿no? O sea, yo es lo que digo cuando... otra cosa muy hermosa, como ciertamente, en fin, esto es otro tema, pero los juicios, que también me he hecho muchísimas preguntas sobre esto, los diversos bemas, como este que leyó Amparo en el último día, que se llama de los justos e injustos, esa resurrección. Y justos no hay ninguno. Justo es aquel que justifica a nuestro Padre, y que ciertamente esos sí que van a ser juzgados por sus obras. ¿Cómo? De la forma que está escrito en Juan, es decir, que está escrito para el mundo, de aquella que tú quieres que los demás hagan para ti, así haz tú con ellos. Es decir, esta es la ley general que tiene todo el mundo. No matamos porque no nos gustaría que nos matasen. Somos simpáticos con la gente porque nos gustaría que fuesen simpáticos con nosotros. Bueno, pues hay mucha gente que vive así y son de una compañía. Y es ciertamente esa compañía que saldrá en el último día. Los que no han oído, los que oyendo han querido continuar viviendo de esa manera, ¿entiendes? Pero no a través de Cristo, no a través de la salvación que Él trae, sino sus obras. Y es como Dios dice que serán juzgados, y la forma como los va a juzgar será si han tratado a su prójimo como a sí mismo. Esos son los justos, los que ciertamente serán injustos. Pero también de estos no quiere decir que no sean otra compañía, ¿no? Han vivido así. Podrá ser que en el estado eterno, cuando Dios sea todo en todos, sus posiciones estén por debajo de los justos, porque eso va a ocurrir en todos los llamados. Sin embargo, en nosotros nos dice conforme lo que hayamos hecho. Y sabemos que en nuestro caso es que cuando lleguemos al bema, todo se va a probar por el fuego. Lo que hayamos hecho en Cristo, si permanece, ganaremos. Si lo que hemos hecho lo hemos hecho en nosotros mismos, lo perderemos. Entonces yo le decía al padre, pues padre, yo en mis 50 años de cristiano, el 90% se quema. Y es verdad. Lo cual no me importa en absoluto. Lo que le digo es a Dios que
agradecido estoy de que me hayas librado de tan grande muerte. Porque, pero es precioso. A nosotros no nos dice las obras, sino lo que hayas hecho. Lo que hayas hecho en Cristo. Cuando llegue el fuego, por supuesto que es como el oro. Se queda más puro, más brillante. Se quita toda la escoria. Y por supuesto será para una posición de servicio maravillosa. Eso es lo que... todas estas cosas, en vez de ansiar, cuando es él que lo explica, es como digo, es más bonito, más hermoso y más sencillo. O sea, cada vez vemos más eso. Si es algo que está aquí complicado, sabemos que no, esa no es la forma. El problema está en mi entendimiento y es normal. Y cuántas cosas cuando aguardamos se van haciendo pues un poquito más de luz, nos va abriendo y no se cansa. Es decir, diariamente tienes esta experiencia de vivir con él, de fundirte cada vez más con él. Lo veo más sencillo ahora. ¿Por qué? Porque ciertamente ese quitar la venda, que es la obra que él va haciendo, nos va iluminando y diciendo, no, qué sencillo era esto de la fusión que él va llevando a cabo. Como tú decías, Sandra, de ir apartándonos. En la palabra está escrito limpiaos, pero no, si realmente tenéis estas grandísimas y preciosas promesas, que es yo yo soy contigo. Yo soy contigo, es una unidad. Yo soy contigo. Entonces, después, el resultado, para comprobarlo, es que ciertamente se va haciendo esa limpieza de una manera preciosa, natural y sin nosotros procurarlo. Eso es lo hermoso. Qué bueno, así es. Es que no es, no sé, no depende de nosotros. Cuando es verdad que nosotros hacemos el esfuerzo, se va a quemar, se va a quemar en el Bema, no va a perdurar. Mientras que, sí, pero sí, es que si consideramos qué es que va a ocurrir en el Bema, a mí se me va a quemar el cielo, porque poco he hecho yo en Cristo, la verdad. O sea, todo lo que he hecho a lo mejor es que con los cercanos, ¿no? Y poco más. Y sobre todo intentar mantener mi relación con Dios, pero egoístamente, porque de alguna manera me va bien así, ¿no? Es decir, estás protegido, estás amado, estás en ese calorcito, ¿no? ¿Quién quiere salir de ahí, como decías? Tienes toda la razón. Es decir, nuestro Padre es un Padre. Es un padre, un padre algunas veces habla de manera muy severa y es porque quiere que tengamos atención a sus palabras y respeto con amor porque yo te digo, o sea, viendo la misericordia de Dios, nosotros en el Bema vamos a pasar a vivir con Cristo o a reinar con Cristo. Pero ya vivir con Cristo debe ser Es más que... maravilloso. 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 Ahora, firmamos ya. Pero él sí que es cierto que nos habla de una manera severa y nos dice que es perder lo que él quiere, porque ciertamente, y todavía tenemos que verlo con su gran amor, con su gran misericordia. O sea, yo lo que deseo para ti es reinar, reinar. es más. Pero ciertamente, o sea, el vivir con Cristo debe ser maravilloso y nadie, esto lo veo muy claro también, nadie se va a sentir abajo. Nadie. Donde Él te ponga,
es verdad que en esa severidad él dice que podremos venir a ser avergonzados. Que conociendo, es decir, imagínate si conociendo todo esto en él, ahora nos pusiésemos a ser religiosos o ahora nos pusiésemos o a preferir la gloria de los hombres más que la gloria de Dios y entonces salir de aquí y bueno, eso es lo que siempre con mucha severidad no te vayas para atrás. Claro. Porque Sí. no te vayas para atrás, porque a ti ya no te confunde el viejo hombre, tú ya sabes que lo tienes que cargar. Que cada uno cargue su cruz y siga. Por Pero tanto, sabes que eso sí eso sí es verdad, o sea, lo estamos viviendo porque, como, o sea, ya no tenemos esa conciencia de retroceder, o sea, sabemos y no la queremos hacer, no nos dan ganas, no nos, o sea, y es algo que como lo estaba diciendo, es una cosa tan palpable que yo a veces digo, será normal, porque es que es así, o sea, a veces digo, es una cosa muy, lo sentimos esa presencia de nuestro Padre. Y, eh, o sea, yo digo igual, para mí ya es ganancia, obviamente, pero siempre me acuerdo es de Pablo que yo digo, no, yo debo seguir en esta carrera, debo seguir porque mi gran anhelo es reinar. O sea, yo sé que eso lo decide en el Bema, el Padre, pero pues eso es lo que yo siempre persevero, ¿no? Yo digo, no, yo quiero reinar. Si vivir con Cristo es una cosa maravillosa, reinar será algo hermosísimo. Entonces sigo en la lucha, seguimos, y yo creo que de pronto no todos tendrán el mismo pensamiento, no sé, pero pues igual siempre me voy a ese punto de Pablo de él, la lucha y la carrera y seguir a esa carrera hasta llegar a la meta y siempre me veo, yo digo, no, padre, quiero hacerlo, pero no como con una obligación o porque es que quiero reinar para ser más, no, simplemente porque verdaderamente en este momento lo siento. Lo siento en este momento de mi vida con todas las cosas que nuestro Padre a través del Espíritu nos está brindando y nos está dando a conocer. Yo digo a veces por eso sería que Dios nos dio la oportunidad de ser padres, por decir algo, ¿sí? Porque de alguna manera, bueno, no quiere decir que los que estén solteros de pronto no puedan, no sé, yo hablo como madre, como padre, como madre de hijos que siento, yo digo, si ese amor siento yo por mis hijos o esas cosas que a veces sentimos nosotros de padres, cómo es ese gran amor que tiene Dios por nosotros? O sea, es una cosa que que simplemente cuando yo pienso en eso digo, es una cosa única, sí, maravillosa y de todo. sí, es que date cuenta que él dijo a su imagen y Y semejanza hizo semejanza. al hombre. Es decir, que nuestro Padre, a su nivel, claro que sí, pero tiene que tener en sí propio características que nos ha puesto a nosotros. Y toda la gente reconoce el amor, toda la gente reconoce la ternura. Esas cualidades son suyas. Eso es en lo que nos hizo, a imagen y semejanza suya. Es algo precioso, es algo lindísimo. Y cuando entendemos las figuras que utilizan la palabra, todavía se hace más grande, todavía se hace más perfecto. Fíjate, una carrera. Pero ¿cuáles son las características de la carrera que él coge? Es que ciertamente hay el que no corre legítimamente no es coronado.
legítimamente es Cristo. Si no corres en Cristo, no vas a ser coronado. Si tú ciertamente miras para atrás o te vuelves para atrás, no sigues la meta. Y esta carrera no es llegar primero, sino que en otras partes donde aparece, esa carrera se para a soportar al hermano y correr juntos. Y todo esto es lo que te hace ganar el premio, ¿entiendes? Y te dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Esto es la singularidad de cada uno con nuestro Dios. No es que solo uno de nosotros se vaya a ganar el premio, sabemos que hay muchos en la palabra que se lo han ganado, todos los remanentes de todos los llamamientos. Pero esa individualidad con el Padre es algo necesario para acabar. Él no pone por poner a Pablo escribir en Filipenses, conociendo bien la historia de sus padres, conociendo bien la historia de Israel, que conocían todas estas cosas y cayeron en la ceguera total y completa que los vemos hoy, ¿entiendes? Que él pudiese saber que tenía ya el premio. Él dice nuestro Dios con temor y temblor. Ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos otra vez aquí la palabra severa, pero es que es cierto, o sea, con esa individualidad, con esa permisión a Cristo de que corra en ti, con ese correr legalmente, que es correr en Cristo, porque si no te sales de las líneas, como cuando se va en la corrida y te sales de la línea, uy, ahí ya eres desclasificado. Todo esto te dice mirando siempre la meta, ¿entiendes? Y esto ciertamente va a ser un remanente. No es porque sea difícil, no, pues no es porque sea, mi actitud tiene que ser... no, tu participación es esa. Permite que sea Cristo y ya vas a ver cómo Él te lleva hasta la meta seguro y cierto. Poniendo el gozo delante de ti, ¿no? Por así la corona. Es que eso que acabas de referenciar, Sandra, perdona, es como, no sé, el ABC, ¿no? Es como para mí, poniendo el gozo delante de ti, ¿no? Para así la meta, lo que vaya Dios a darnos en este tiempo, ¿no? Que es como la liberación total, ¿no? Sea lo que sea ese granito que yo decía el 100, ¿no? Bueno, pues aunque sea 1 milímetro, seguro que va a ser mucho más y más grandioso de lo que podamos ni imaginar jamás. Mucho más, exacto. Y cuando vemos lo que hay por detrás de estas figuras, qué es lo que debemos coger de cada una de ellas, y siempre es Cristo, siempre. Cristo es el centro y la circunferencia de todo, siempre, 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 siempre. Llegamos a Él, siempre se le da todo su lugar en nosotros, todo, absolutamente todo. Y para eso Él dice, tu parte es la permisión, es única y exclusivamente, Padre, cuanto antes. Por eso nos sale de los labios ese clamor, Padre, cuanto antes. Uf, no te tardes mucho. Sabemos que no se tarda, pero yo creo que le gusta oírlo en esa relación que cada uno tiene con él, ¿no? Qué bonito, cómo nos trata individualmente. Esto es algo precioso y que hay que hacérselo ver a la iglesia, que la relación del Padre es con cada uno de sus hijos, cada uno es particular. Nos trata individualmente, pero ¿cómo explicar? Hay un solo sentir en el cuerpo, o sea, cada uno nos trata individualmente, pero ese sentir, hablando redundantemente, se siente en el cuerpo, o sea, en este cuerpo en que estamos, porque como tú decías al principio, Juan, que cuando tú leías estos artículos de 1800, algo así de 1800, y ahora
no se contradice ninguno con otro porque es la palabra. Entonces es lo mismo, ¿no? El cuerpo, cada uno está trabajando, perseverando, se está ocupando por su propia salvación y por lo que quiere, pero sentimos, tenemos el sentir porque estamos recibiendo esa palabra verdaderamente correcta y dividida a la perfección y simplemente llega cada uno a su manera, porque pues obviamente todos somos diferentes en todo sentido, pero el sentir es el mismo, entonces es algo además maravilloso. Sí, Charo ha estado hablando y es verdad, yo conozco a la familia de Pablo, su marido, ¿no? Y son muy, se nota la solidez en la familia, pero cada uno muy distinto, cada uno su forma de ser, cada uno su... Esto es precioso porque eso es la figura. Tenemos un mismo sentir, somos de la misma familia, pero individualmente, por eso nos ha hecho Dios tan distintos unos de otros, físicamente, mentalmente, en gustos, en eso es precioso. Y también en esa relación, esto es lo que me está cada vez también entusiasmando más, que Dios te conoce a ti. Siempre digo, antes de conocer estas cosas, que aún mismo los organismos son muy diferentes de una persona para otra. Lo que a ti te hace bien puede ser que a otra persona no le haga. Me estoy refiriendo, a mí me encanta el ajo. Me lo pide el cuerpo, yo lo utilizo para cocinar. Yo soy cocinero, me gusta, me encanta cocinar. No puedo vivir sin ajo. Es todo para mí. Pero yo no le digo a nadie, come ajo que te va a hacer bien, porque además conozco gente que le da cantidad de cosas y que no las puede Sí, tocar. ¿Por sí, qué? es Porque cierto. hay diferencias, así mismo. Si hay diferencias en el organismo, ¿cómo no va a haber también en esa relación preciosa de cada uno con Dios? Esto es genial, esto no nos, como ya sabemos, otra vez, cargando al viejo hombre, que nada de esto habita en nosotros, mucho más le agradecemos, como decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de esta muerte, de esta gran muerte? Gracias doy a Dios en Cristo. Esa es la única salida, otra vez. Y es precioso porque no podemos, sería absurdo vanagloriarnos, porque lo primero que ha hecho es hacernos distinguir muy bien lo que viene de una naturaleza y lo que viene de otra, y cómo una se revela y es enemiga, además. Y todo esto ha sido un mar de aguas muy turbulentos hasta que se va haciendo la calma y decimos, bueno, cargamos con ella y ahora entiendo a Jesucristo diciendo que cada uno tome su cruz y me siga. Y tu cruz es tu viejo hombre, no es otro. Tu cruz no, tu cruz es otra vez, ¿cómo lo explica el Espíritu? Qué hermoso. Fíjate, por eso hay tantas sectas, porque cogen un versículo de este tipo y se dedican a hacer Semanas Santas y a castigarse y a no sé cuántos y están eh, cosas abominables para nuestro Dios. Como lo que empezará ahorita, porque ahorita mismo empieza, por ejemplo, que el Via Crucis, que no sé qué, que los viernes, porque como aquí la gente, este pueblito, esto acá es pequeñito y todos son Todas partes. católicos, entonces el viernes no se puede comer carne. Y, por ejemplo, mañana vamos a celebrar unos cumpleaños aquí la comunidad. Entonces, todos preocupados, ay, pero qué vamos a preparar si no podemos comer ni carne ni esto? Y yo decía, ay, Dios mío, pero bueno, yo no les digo nada, obviamente, porque pues cada quien, No, pero es una cosa, yo digo, ah, que a veces digo, qué pesar, porque qué pesar que no tengan ese conocimiento, esa verdad, pero pues también son duros de corazón para que lo puedan entender.
No, sí, fíjate qué bonito, ¿no? Como dice Pablo, uno piensa que puede comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no juzga al que no come y el que no come no juzga al que come, porque Dios nos ha recibido a todos y... ¿Pero qué dice? ¿Tienes tu fe? Pues tenla delante mía, no tienes que mostrársela a nadie. Si estoy en un sitio que a la gente le molesta que coma carne porque no comen el viernes, pues y estoy con ellos, pues ¿para qué voy a comer carne si los puedo ofender? O Claro, sea, claro, sí. el amor es el que tiene que no ofendáis a nadie, ni a judíos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es que no, esa educación, esa ética, todo esto viene con él. Yo recuerdo que antes... Sí, porque, escúchame que te interrumpa un momento, porque es que hasta eso lo hemos, y lo hemos sentido, porque igual hasta lo hemos escuchado en diferentes reuniones, de ese respeto, porque es que antes yo me acuerdo que no era tanto como respeto, sino No, sentía a veces era como un fastidio, como un odio por esa gente, pero cómo hacen, cómo saltan, cómo hacen, cómo no comen, cómo sí comen, cómo se dan latigazos, bueno, en fin, juzgábamos prácticamente porque no tenían bueno, la verdad que no sé si teníamos conocimiento o no, porque estábamos así medio, bueno, pero no, ahora cuando tú dices esa parte de esa relación con el prójimo nuestra en este momento, ya es una cosa maravillosa, eso porque simplemente, por ejemplo, cuando de pronto en la familia o en cualquier situación que tenemos que ir, por ejemplo, a una iglesia, a una misa o lo que sea, pues simplemente, bueno, estamos ahí y llegamos, porque, y no ofendemos, es eso, esa parte de no respetamos, es el respeto, porque a la final Dios, nuestro Padre, Él al nosotros entender todas las esferas, que son varias, que todos, que somos salvos, que la salvación está disponible para todos, que no tenemos que juzgar, que todo esto, entonces ya, para mí, por ejemplo, ha sido un descanso impresionante en ese sentido, con todas las personas absolutamente y con todas las creencias que tengan las personas, que es obviamente lo contrario a las otras iglesias que, como decía este actor, este Calvin, que tú nombrabas la vez pasada, que Sara lo nombró en la enseñanza, Calvino, Calvino, sí, que sí, que el que no había sido escogido se va, pero para la profundidad del infierno, pero de llamas y yo leyendo un poquito el resto, y yo decía, ¿quién será ese Calvino? Y empecé a investigar un poco, yo decía, tenaz, sea terrible, pero ya ahora tenemos no sé si es mansedumbre o cómo llamarlo, que es una cosa maravillosa. Y eso también nos hace estar muy livianos con todas las situaciones, porque igual estamos en un mundo donde hay una diversidad impresionante de cosas que antes nos pegaban fuertísimo y que no nos dejaban ni siquiera ver esa relación o esa verdadera relación que podríamos tener con nuestro Padre. Y en este momento que ya estamos en ese alineamiento, pues simplemente es porque estamos livianos. es cierto, sí, es cierto. Sí, 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 es genial. Son todos frutos nuevos, son todos frutos que no había. Y no, es que no se nos ocurre. Es otra de las cosas que tiene ventajas ver nuestro viejo hombre. Es que nosotros somos iguales. Es decir, ¿qué es lo que ha habido aquí? O sea, otra cosa muy linda, que es un fruto que yo creo que tiene que ver con el dominio propio. Esa es la traducción portuguesa. En español es templanza, creo. Sí, templanza. Es la tal balanza que hace todo esto. O sea, te deja en una balanza, te deja en todo equilibrado, ¿entiendes? Y en ese equilibrio
como aquí hay el conocimiento de acordaros, dicen Efesios, lo que vosotros erais en otro tiempo. Y además es que no, la naturaleza vieja no te deja que te olvides. Pero tienes mucho temor con temblor para no juzgar a nadie. Porque sabes que aquí hay este mismo que te está recordando eps. Me acuerdo que Bullinger decía que cuando el espíritu comenzaba a ser vivo en nosotros, se agudizaba mucho la conciencia. Y es verdad. Es decir, hasta te va a sorprender la cantidad de debilidad que tú tenías en áreas que ni pensabas. Y, o sea que es cierto, la conciencia se nos queda mucho más aguda, mucho más en ese sentido. De ahí que no, para nada juzgamos a la gente, otra vez, de una forma natural, no porque nos lo propongamos. ¿Entiendes? Si nosotros nos Eh, decimos, no voy a juzgar a nadie, no voy... No, eso no funciona, sí, eso es sí. religión. Otra cosa que estaba ahorita, que me ha llegado es, por ejemplo, también, yo me acuerdo, obviamente, cuando Sara al principio nos hablaba de que estábamos sin nada en el sentido de que habíamos salido del camino. Y ella pues nos empezó a hablar de Juan y Juan y esto y Juan. Y yo decía, bueno, ¿con qué locura estará saliendo ahorita Sara, que les he contado varias veces? Y bueno, ya después entonces empezamos a meternos como en el cuento y bueno, ya pues con más confianza y todo, y los estudios y esto y otro. Y entonces ya después conocimos a Juan, me acuerdo que fue como que en una enseñanza en un dominical, no me acuerdo, bueno, en fin. Pero entonces, como tenía, yo por ejemplo, yo decía alguna vez, Sara me decía, no, llamemos a Juan, y yo, ¿qué? ¿Llamar a Juan? No, si yo no sé nada, yo, que ese señor va a hablar acá de la palabra y yo no sé nada, yo, no, qué vergüenza, no, porque traíamos esa concepción de que era el coordinador el que lo sabía todo, o era el pastor el que lo sabía todo, era... Yo decía, porque tenía, y entonces después cuando ya hablábamos, todo fue tan normal, tan fluido, tan sencillo, que a veces yo me pregunto, yo digo, ¿será que cuando a veces, bueno, obviamente Dios es el que hace que todas las cosas o las reuniones o lo que sea o los temas a través del Espíritu se den, pero no creas, a veces, o te lo estoy diciendo de años, cuando ella decía, no, ay, llamemos a Juan, y yo, ¿qué? No, ¿cómo le ocurre? No, jamás. Yo hasta que no esté preparada con toda la Biblia aprendida no lo llamo, un decir, ¿no? Pero hasta eso, o sea, hasta eso, en esa parte nosotros aquí en el cuerpo, nos damos cuenta de esa sencillez con la que nosotros podemos hablar abiertamente la palabra, podemos compartir abiertamente la palabra con nuestras debilidades y con nuestras cosas potentemente buenas, con fortalezas es la cosa, debilidades y fortalezas, y hablamos muy amorosamente como cuerpo, ¿no? Como pertenecientes al cuerpo. Sí, en la palabra dice confesaos vuestras faltas, es decir, confesaos entre los que tenéis comunión, es genial. ¿Por qué? Porque siempre nos identificamos uno con otro y nos consuela, hay consuelo ahí, es precioso. Digo que hay un versículo que dice que hay de aquel sacerdote que sirve de tropiezo, que más le valía apretarse una cuerda, una piedra al cuello y tirarse al mar o algo así, ¿no es? Eso es, hay Y un es justamente en versículo, relación, si tú lo vas a decir, Juan, pero es justamente en relación con lo que estás diciendo, Sandra, porque realmente nos ataban a esto, a que había el líder, el que tenía la palabra, perdón, la palabra es de Dios ante todo y sobre todo. Entonces, ¿cuál es? Yo, desde luego, desde que conozco a Juan, siempre te ha llevado a Cristo, te lo prometo. Eso pongo yo la mano en el fuego, ¿vale? Desde que yo le conozco, y hace muchos años ya de esto, siempre nos ha llevado a Cristo, siempre. Es su palabra siempre.
Fíjate, las repites constantemente. Es este círculo. Y te prometo, te lleva. ¿Y Cristo a dónde te lleva? A casa, al Padre. Y este es el círculo más grandioso que hay, de verdad. ¿Y cómo es el versículo, Juanlu? Sí, ese versículo es precioso y tiene que ver, siempre se abren más riquezas y podemos conocer muchas más cosas con ese versículo, pero en este contexto que estamos hablando, dice, ay de vosotros que pongáis tropiezo a uno de estos pequeñuelos. ¿Qué es el tropiezo? El tropiezo es quitarte a Cristo y ponerse Él. Es que eso para mí ha sido de las cosas más difíciles de quitar, es decir, en que no hay coordinadores, ni hay jerarquías de ese tipo en el cuerpo, ni mucho menos. Hay solo un mediador entre Dios y el hombre, y es Cristo. Y tú lo tienes dentro. Por tanto, aquel que ponga tropiezo es al que quite a Cristo y se ponga a él. Se dice, mejor sería que le atasen una piedra de molino al cuello y que se mandase al abismo, ¿no? Y es verdad, es decir, esto es algo que es más frecuente de lo que parece. O sea, la gente, yo he tenido pánico a las cosas de los líderes, ¿no? Y sobre todo cuando de alguna manera el Padre me enseñó que estábamos muertos en delitos y pecados y que todos, ciertamente, no solo nosotros, sino todos, porque estaba escrito que nada es Pablo, nada es Apolos, y esto cuando lo dije en las iglesias, los líderes se pusieron, ensañáronse, todos, todos. Y corrió en todas las iglesias que yo era una persona muy peligrosa. Yo lo pasé muy mal, porque me encerré otra vez en casa y algo malo he hecho. Pero de alguna manera el Espíritu me aquietó. Y yo le dije, Padre, si he cometido algún pecado y me tengo que ir a dormir, yo no tengo ningún problema. Yo sé que voy a resucitar contigo. No, me quitó los temores. Me quitó los temores y me enseñó lo que es ciertamente el que quiera seguir a Cristo va a tener que soportar persecución. ¿Por qué? Porque quitas la gloria a todos los hombres, no solo la tuya. Se acabaron los complejos, se acabaron de superioridad y de inferioridad. No, somos todos iguales, no hay justo ni uno. Sí. Y si algo han hecho de bueno es que te han llevado al Padre, esa es la única cosa, han sido instrumentos en sus manos. Pero no, nos enseñaban que si nosotros nos alejásemos, Dios se iría a alejar. Si nosotros nos alejásemos de ellos, Dios se alejaría de nosotros. Esto es vivir con temor, esto es precisamente poner tropiezo a uno de estos pequeñuelos. Además, porque eran de un creído y de un fastidioso que yo me recuerdo mucho, era a este señor Ricardo, no me recuerdo el apellido, Caballero. El argentino. Caballero. Ese señor parecía que levitara. Cuando llegaba, yo no me acuerdo haber cruzado una palabra con él, jamás. O sea, sí, hola, ¿cómo es? Jamás, no me recuerdo, porque siempre estaban todos ahí al frente, o sea, como diciendo, ustedes echen para atrás porque ustedes acá no caben, y solo eran como esos como líderes que eran, pero eran, mismo en esos tiempos también conocimos gente maravillosa. Sí, claro. Y el Padre nos recuerda eso, es decir, yo estaba contigo, yo he estado siempre contigo. O sea que es precioso y tengo todavía en mi corazón gente que conocí en esa altura y Gary Curtis, por ejemplo. Gary Curtis, era su presencia, su tacto, en fin, cosas que el Espíritu nos recuerda, por tanto ya ni tan siquiera nos hace daño, pero sí que nos hizo,
poner cualquier cosa, cualquier persona, cualquier hombre, cualquier filósofo, cualquier líder en tu relación, uf, es, es que ese versículo es precioso, porque mejor te pones una piedra de molino y te mandas para afuera, no le quites a nadie esa relación. Eso es lo que está. Oye, yo os voy a dejar ahora. Sí, yo. Vale. Ok. Porque de aquí Hola, a... Juan. ¿Cómo estás? Hola, Perdón. Sara. Juan, una cosa. ¿Ustedes se van a reunir ahorita a las 6 otra vez o cómo es? Sí, Sí. exacto. De aquí Sí, a, 40 minutos más ok. o menos. a 40 minutos. Vale, porque Por eso tengo voy... 16 de batería, voy acá en un bus, pero solamente quiero cerrar algo rápido de lo que están hablando, los estaba escuchando todo el tiempo. Solo para cerrar, no me demoro. Pues nada, de todo lo que estamos hablando, lo que se está diciendo, son tres aspectos: quitarle la gloria a los hombres, quitarle la gloria a las cosas y quitarle la gloria a uno mismo. Creo que son tres factores para poder Importantísimo. dejar ser a Cristo, ¿sí? Porque no solamente la gloria de los hombres alrededor de la religión, sino en la gloria de uno mismo, es decir, de querer creer que uno puede solucionarlo, ya lo sabemos, ya lo hemos hablado varias veces, y a las cosas, ¿no? Entonces acá hay factores, otro tipo de factores que tienen que ver con el consumo, el dinero y otro tipo de cosas que también están en la vida. No quiere decir que uno no disfrute o no comparta o no esté en medio de ellas, sino es en qué, a qué nivel o qué importancia le estoy dando. Y cuando le damos esa prioridad, pues es ahí donde vienen los miedos y donde viene la atadura, donde viene la esclavitud. Entonces, por eso pues la libertad está en dejar hacer a Cristo en nosotros, es lo que nos da la real libertad. Y sabemos que pues la religión y todo está lleno de muchas cosas. Aún así, a pesar de todas esas circunstancias, pues Dios es misericordioso y a cada uno tendrá Dios sabrá qué va a hacer con cada uno, mejor dicho. Entonces, es simplemente eso. Quería como cerrar en ese pedacito, Juan. Gracias. Muy bien. Bueno, Charo, te vemos el próximo jueves en principio. Vale. Y creo que a vosotras dos os veré en 20 minutos. Dentro de poco. Sí, dentro de poco. De Sí, oca a sí. oca. De oca a oca. Bueno. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Bueno, luego. chao, chao. Chao. Chao, querida. Chao, cara.